El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar lección número 30 del seminario de historia denominacional A menos que olvidemos, escrito por el pastor Jorge R. Knapp. Recordando un poquito la lección de ayer, vemos cómo finalmente llegamos a descubrir los otros dos grupos de estudiosos adventistas que permanecieron investigando después del chasco. Como ya conocíamos, el primer grupo se trataba de los espiritualizadores, y el segundo grupo se trataba de los adventistas de Albany. Ambos grupos habían abandonado algo esencial. Para los espiritualizadores era la interpretación literal de la Biblia, mientras que para el grupo de Albany era el discernimiento que Miller tenía de la profecía. En nuestro recorrido histórico descubrimos que había un tercer grupo. Miremos este tercer grupo. La postura de este tercer grupo era la siguiente. En cuanto al cumplimiento de la profecía de los 2300 días en octubre de 1844, ellos estaban de acuerdo con los milleritas, que afirmaban que el cumplimiento de la profecía de los 2300 días se había cumplido. Pero en lo que no estaban de acuerdo era que la purificación del santuario se trataba de la segunda venida de Jesús. Lo interesante de esta perspectiva es que, a diferencia de las dos respuestas en cuanto a lo que había ocurrido, no tenía ningún adherente visible. Mientras miles, a mediados de 1845, se identificaban con las ideas, los dirigentes y las publicaciones de los espiritualizadores y de los adventistas de Albany, la orientación que sostenía que había ocurrido algo el 22 de octubre, pero que la purificación del santuario no era la segunda venida, no tenía ninguna presencia visible. No obstante, a partir de esta tercera postura, finalmente surgiría el mayor de los grupos adventistas, conocido poco después como los adventistas del séptimo día. Así es como llegamos a nuestra lección correspondiente para el día de hoy, cuyo título es Conozcamos a Joseph Bates. Oremos. Gracias a Dios te damos por permitirnos este estudio. Oramos, Señor, por aquellos que diligentemente, Señor, hacen el esfuerzo por conocer su historia. Y oramos también por toda nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 28:15 nos dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Joseph Bates es la persona clave durante el primer periodo del adventismo del séptimo día.
no solo ocupó un lugar destacado en el desarrollo de la postura doctrinal del movimiento, sino también, con el tiempo, presentará el sábado a otros dos fundadores del adventismo del séptimo día. Bates, como veremos, además de ser el fundador clave del adventismo, sería también el misionero más entusiasta. Se puede decir que no habría adventismo del séptimo día, como lo conocemos hoy, sin su liderazgo pionero. Pero Bates no siempre había sido cristiano. Nacido en Massachusetts, el 8 de julio de 1792, abandonó la fe de su padre temprano en la vida. Su ciudad natal se estaba convirtiendo en la capital de la caza de ballenas de los Estados Unidos, y él soñaba día y noche con una vida de aventuras en el mar. Su padre, que tenía planes más grandes para el muchacho, finalmente le dio permiso, con la esperanza de que un viaje lo curaría. Pero tuvo el efecto contrario. En junio de 1807, justo antes de cumplir los 15 años, Joseph zarpó como grumete en un viaje a Europa. Sus experiencias tempranas en alta mar podrían haber hecho que una persona tímida renunciara a sus sueños y regresara a casa. Por ejemplo, en el viaje de regreso desde Inglaterra, el joven marinero cayó al océano desde uno de los mástiles, cerca de un gran tiburón que algunos de sus compañeros habían estado hostigando. Si la criatura no hubiese cambiado su posición en ese preciso momento, Bates habría tenido una carrera muy corta en el mar. En la primavera de 1809, Bates tuvo otra experiencia casi fatal, cuando un barco chocó contra un iceberg al salir de Terranova. Atrapados en la bodega del barco, él y otros marineros se abrazaron en la oscuridad y se prepararon para morir. Al escuchar de tanto en tanto, dice él, los gritos y los llantos de algunos de nuestros compañeros miserables en la cubierta que estaba encima de nosotros, suplicando a Dios por misericordia. Años después, Bates escribió sobre sus compañeros espirituales en ese entonces. Él dijo: «Oh, qué pensamiento terrible. Aquí estoy para rendir cuentas y hundirme con el barco que se hunde al fondo del océano, tan lejos de mi hogar y de mis amigos, con la mínima esperanza del cielo». El tosco joven había tenido una llamada de atención, pero todavía no estaba preparado para ofrecer su vida a Dios. Podemos estar agradecidos de que Dios no se diera por vencido. Y la bendita verdad es que Él todavía está obrando, incluso por nuestros seres queridos. Con esta oración terminamos el día de hoy y nos preparamos para seguir conociendo a Joseph Bates. Mañana, el último día de este primer nivel. El Señor les bendiga.